Los saludo en el amor de Cristo. La verdad que es una gran alegría para mí poder estar de nuevo entre ustedes. Hace 8 meses que no salíamos de donde vivimos, solo para hacer alguna visita de controles médicos, o sea que para mí es un día excepcional y lo más maravilloso es estar en una reunión de jóvenes. Creo que soy el mayor de todos los que están aquí, así que es doble la alegría verles en la flor de la vida y teniendo tanto tiempo por delante para servir al Señor en uno de los momentos históricos más difíciles que nos ha tocado vivir, por lo menos a mi generación. Yo voy a compartir en esta mañana, para redimir el tiempo, una palabra que me pidieron que diera en el último retiro internacional de pastores y obreros que celebramos en el mes de octubre vía Zoom y que fue realmente una experiencia extraordinaria. Hubo más de 3.000 conectados en el momento que se realizó el retiro, sábado y domingo, 11 y 12 de octubre, y fue algo maravilloso porque era casi toda América Latina, Los Ángeles, Miami en Estados Unidos, y España, Italia, Finlandia, Inglaterra en Europa. Así que fue algo maravilloso en ese sentido. El Zoom nos ha permitido relacionarnos con hermanos, congregaciones y pastores que hubiera sido imposible para nosotros viajar y estar con ellos de manera presencial. Aquel lema que tomamos era la misión de la Iglesia, o fue, en el mundo de hoy. Y a mí me tocó un tema especial. No voy a decir para la gran mayoría de ustedes cosas nuevas, varias me han escuchado, pero a mí me tocó el tema, el obrar del Espíritu Santo en nuestros días, en el mundo de hoy. ¿Y por qué este tema había que tocarlo? Porque estamos y vamos a enfrentar un tiempo muy difícil en todo sentido de la palabra, para la vida cotidiana, para nuestra salud y para la posibilidad de las relaciones presenciales entre los seres humanos, con una gran crisis política, social, económica que está en todo el mundo. Y uno se hace la pregunta, ¿con qué poder, con qué fuerza, con qué energía vamos a enfrentar este momento apocalíptico del tiempo final de la historia humana en el cual vivimos? Y la única respuesta válida es en el poder del Espíritu Santo. Así que lo primero que tenemos que hacer es describir brevemente las características del mundo en el que vivimos, porque hay que ubicarse en una situación, por ejemplo, una enfermedad hay que diagnosticarla para que uno pueda curarse. Si no tenemos diagnóstico, nadie sabe cuál es el remedio o la estrategia para librarse de esa enfermedad. Lo voy a decir muy rápido, voy a leer algo para no irme por la rama y redimir el tiempo. Les pido perdón por leer. El Señor Jesús, refiriéndose a los días que nos tocan vivir, dijo que van a ser iguales a los días de Noé y de Sodoma y Gomorra. Entonces cabe la pregunta, ¿cómo fueron aquellos días? Bueno, de los tiempos de Noé, la Escritura dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todos los designios del corazón de ellos eran de continuo y solamente al mal. Y de los días de Sodoma dice algo similar, que los hombres eran pecadores en gran
manera. Pero el profeta Ezequiel describe cómo eran los hombres y las mujeres de Sodoma. Nosotros les conocemos más por la práctica de la homosexualidad, pero no era el único pecado de Sodoma. Y Ezequiel lo describe, dice, este fue el pecado de tu hermana, le está hablando a Judá, por eso le dice tu hermana, Sodoma. Ella y sus aldeas se sentían orgullosas de tener abundancia de alimentos y de gozar la comodidad de la vida, y nunca se acordaron ni ayudaron al pobre y al necesitado. Y Jesús, hablando en su sermón profético, agregó, después de referirse a que serán los días como los de Sodoma y Gomorra y los días de Noé, él agrega, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, se casaban y se daban en casamiento. Y yo creo que no hay mejor modo de describir la sociedad en la cual nosotros vivimos hoy. Una sociedad hedonista. ¿Qué quiere decir hedonista? Amante del placer, que cree que la única razón de vivir es satisfacer los instintos y los placeres que el ser humano pueda experimentar a través de su cuerpo. Tecnificada, dice, construían, vendían, materialista y también centrada, como ya dije, en la satisfacción de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Así que está descrita ya la sociedad en la que nos toca vivir desde el punto de vista bíblico. Y yo agrego, es humanista. ¿Por qué? Porque ha dado la espalda a Dios, está centrada en el hombre, y el hombre se ha convertido en un ídolo de barro, en un Dios en sí mismo. Y esto tiene una explicación. ¿Por qué sucedió? Porque el mundo occidental, me alegro que hay muchos jóvenes aquí, seguramente entienden, no todos, yo he tratado de simplificar, estamos haciendo un viaje por la historia. El mundo occidental, ¿cuál es? Es Europa, incluyendo Europa del Este y toda América, América del Norte y América del Sur. Es el mundo conformado de acuerdo a la cultura greco-romana, ¿no es cierto? Porque Roma, el mundo occidental, Europa, tiene dos componentes históricos que le dieron sus características. Primero Grecia, que era el pensamiento y la filosofía, y luego Roma, que era la autoridad, el poder, la ingeniería, la construcción de los caminos y de algo muy importante, el derecho romano. Ruth quizá lo puede explicar mejor que yo, pero hoy día, si la justicia funcionara, funcionaría igual que funcionaba en Roma. Los inventores del abogado, del fiscal acusador, del abogado defensor fueron los romanos y los jueces, ¿no es cierto? Bueno, esa era una pata que formaba la estructura cultural, social, filosófica del mundo occidental. Pero el otro gran componente, cuando surge el cristianismo y evangeliza el imperio, de modo que en el año 300, entre 300 y 400 después de Cristo, se acepta como religión oficial del Estado romano al cristianismo, allí entra en la conformación del mundo occidental lo que nosotros llamamos la tradición judeo-cristiana. El mundo occidental ha venido desde el Renacimiento y teniendo su corolario en el período de la Ilustración, dejando de lado, si tuviera que usar una palabra espiritual, apostatando de su raíz judeo-cristiana. Y el apóstol Pablo entendió proféticamente la realidad que hoy vemos
Y por eso le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículos 1 al 5, le describe Pablo a Timoteo y a nosotros hoy, desde el punto de vista espiritual, cómo serían los hombres y las mujeres de los últimos tiempos. Y lo dice así: los últimos días serán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, impíos, sin afecto natural, ¿no? Por eso tantas jóvenes de pañuelo verde pueden asesinar a su hijo, siendo el sepulcro o el lugar del asesinato el propio vientre de la madre, sin afecto natural. Aborrecedores de lo bueno, amantes de los placeres más que de Dios, y agrega: algunos tendrán apariencia religiosa, apariencia espiritual, pero con sus hechos van a negar con su conducta aquella fe que dicen tener. Y saben, esto fue profetizado, entre comillas, por un filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, en 1919, más o menos. 1800, perdón, en el siglo anterior. Él dijo, en el siglo XIX, él dijo: Dios ha muerto. Pero no quiso decir que Dios dejó de existir, sino que lo que quiso decir es: Dios murió para el mundo occidental. Y él agregó: muerto Dios, han caído los valores, la ética que en él tenía fundamento, el amor, la misericordia, la solidaridad. Y él dijo: ahora queda solo la voluntad de poder y la dominación de los más fuertes. Y por eso dijo algo que se cumplió: el siglo XX va a ser un siglo donde se va a derramar mucha sangre. Y los que conocen la historia, esto se cumplió. Y yo, de alguna manera, o mis padres, mis abuelos, fueron de alguna manera partícipes, como los de ustedes, de aquellos hechos históricos. La Primera, la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica sobre Hiroshima, el genocidio de 1,5 millones de armenios en manos de los turcos, porque no hay moral, no hay ética, no hay por qué no matar, y el de 11 millones de personas en los campos de exterminio nazis, entre ellos 6 millones del pueblo de Israel. Bueno, hay una referencia, yo la doy para que ustedes investiguen. Hay un sociólogo que vivió en Inglaterra, aunque era polaco, creo, Zygmunt Bauman, que él describió a la sociedad de nuestros días como una sociedad líquida. ¿Por qué? Porque un líquido no tiene cuerpo, no tiene forma, se adapta, se derrama, corre, toma la forma del recipiente que lo contiene y nada puede detenerse, está en un continuo movimiento, y la comparaba con la sociedad de nuestros abuelos, a la que él describía como una sociedad sólida. ¿Y sólida por qué? Porque era estable, porque las cosas no cambiaban, porque las relaciones entre los seres humanos eran para toda la vida. Hoy las relaciones en esta sociedad líquida son efímeras, duran muy poco. En un dicho popular, dura lo que dura el carnaval, 2 o 3 días, y después pasamos a otra cosa. Una sociedad basada solamente en los intereses personales, en el egoísmo, en el amor propio, y que no genera relaciones estables de por vida. Esto ha producido un desastre en el plano social y en las relaciones humanas, que tenemos que tener en cuenta lo que ha pasado. Hoy la sociedad está totalmente envilecida, degradada moralmente, lo que yo llamé años atrás y que hoy tiene más sentido, sida espiritual. Porque en todo este proceso recuerdan que el HIV
es una enfermedad que destruye las defensas. Y el mundo occidental, por darle la espalda a Dios y por haber dejado de lado los valores, la ética de los 10 mandamientos, ha perdido la conciencia de pecado, que es la conciencia moral, la conciencia ética, que es lo que mantiene a los seres humanos en un equilibrio espiritual, porque los valores, la ética es la columna vertebral de una sociedad. Cuando no hay ética, cuando no hay valores, o cada uno tiene sus valores, o hay una moral relativa, como es la de hoy, la convivencia es imposible. Las grietas no aparecen por casualidad. Las expresiones de odio no aparecen por casualidad. Son parte de esto que yo he tratado de describir. Así que, ¿qué va a pasar? ¿Por qué hay que describir esto? Porque la evangelización va a ser mucho más difícil humanamente que antes. Los seres humanos que hoy se van a acercar a nosotros y a quienes deberemos predicarle el Evangelio no son los mismos, ni siquiera de aquellos que yo conocí cuando comencé a predicar el Evangelio 50 años atrás. Aquellas personas tenían familias constituidas 50 años atrás. Tenían conciencia moral. Como tenían familia, tenían proyecto de vida, y como tenían proyecto de vida, tenían cultura del trabajo. Pero hoy tenemos personas amorales, sin contención familiar, sin conciencia moral. Por no tener contención familiar, no tienen proyecto de vida ni proyecto de familia, y por eso tampoco tienen cultura del trabajo. Y muchos de ellos son adictos, violentos, poseídos por demonios, y muchos con enfermedades de transmisión sexual. Este es un panorama terrorífico, y la verdad que si uno no supiera que es más poderoso el que está con nosotros que los que están en contra, y que no hay nada imposible para el poder de Dios, la verdad que humanamente, yo al menos diría, es imposible revertir esta realidad. También la pastoral familiar, por la misma razón que yo, abuelo de pájaro, descrito, va a ser muy compleja debido a la crisis de la familia, las relaciones libres, las uniones homosexuales, ahora la legalización del aborto, lo que viene detrás, que será la legalización de la pedofilia, y un poquito más adelante la eutanasia, porque hay que matar a los ancianos porque son una carga social, ¿no? Por algo las jubilaciones nunca alcanzan. Imagínense, yo estoy jubilado con la mínima, me pagan 18.000 pesos. ¿Puede vivir un jubilado con 18.000 pesos? No. Y está hecho a propósito, para que se muera antes, porque somos carga social y no hay plata, porque la plata se la han robado del ANSES y de las cajas de jubilación. Y se la robaron todo, no estoy hablando de los que hoy gobiernan, todos se la robaron. Nadie mejoró esa realidad. Así que vamos a tener que armar verdaderos rompecabezas. Tenemos una pequeña congregación naciente en San Clemente, y ahí van viniendo personas, y la verdad las personas que vienen, que muchos se han convertido, tienen una situación familiar que verdaderamente es un rompecabezas, y uno no sabe cómo armar las piezas, ¿no? Una cosa, bueno, todo eso va a requerir que tengamos sabiduría de Dios, revelación del Espíritu, gracia para comunicar la verdad y gracia del Espíritu para que actúe en aquellas personas que deberán romper lazos que para Dios son pecaminosos y a la vez seguir cumpliendo su rol de padre o de madre. También
Vieron ustedes que por causa de la pandemia, en todo el mundo se han restringido las libertades individuales. Libertad de circulación, libertad de expresión, libertad de culto. Hoy estamos aquí casi con una pequeña lucha, podemos reunirnos, porque no han abierto casinos, han abierto donde hay plata y se puede vender droga, han abierto, pero no han abierto escuelas, y no querían abrir las congregaciones. Yo creo que muchas de estas ordenanzas restrictivas, que significa también una mayor vigilancia sobre las personas, por ejemplo, la aplicación Cuidar, que uno llevaba, tiene un montón de datos nuestros, el reconocimiento facial, que hoy es común, por ejemplo, para migraciones, cuando uno sale o entra en un país moderno, hay máquinas que te miran la cara y comparan con un programa de computación con la foto o sea que cada cámara que atraviese, solo con que la cara sea enfocada por la cámara, ya saben quién eres. Para mí, este tipo de ordenanzas vinieron para quedarse y vamos a tener que adaptarnos a un mundo donde vamos a tener menos libertad para predicar el Evangelio. Ahora, yo no digo que esto es algo tremendo. ¿Por qué? Porque ¿qué me da esperanza? ¿Dónde está la respuesta, la solución? ¿De dónde viene la ayuda para que nosotros podamos convivir con esta realidad, transformarla y sobre todo predicar el Evangelio del Reino? Porque esa es nuestra obligación, predicar el Evangelio del Reino. Mateo 24:14, Jesús en su sermón profético describió los días como yo ya lo compartí del fin y dijo que en estos días será predicado este Evangelio del Reino por todo el mundo habitado para testimonio a todas las razas. En nuestra versión dice a todas las naciones, pero en realidad el original dice a todas las razas. Amados hermanos y hermanas, no debemos atemorizarnos por esta descripción terrorífica que yo he hecho, que es necesario hacer porque uno tiene que ubicarse en la realidad. Y eso lo enseñó Jesús cuando le dijo a los 12, alcen los ojos y miren el entorno, miren la realidad, porque la mies está lista para ser cosechada. El tiempo del fin está a las puertas y por eso tenemos que ubicarnos en esta realidad. ¿Por qué no debemos atemorizarnos? Porque el mismo Señor que describió la realidad que yo compartí, dijo por Joel, y Pedro, después de Pentecostés, le recordó a la multitud la misma profecía de Joel: en los últimos días el Espíritu Santo será derramado sobre todo el género humano. Nuestra versión dice carne, pero versiones más exactas, incluso en italiano y en inglés, dicen sobre todo el género humano. Y esto es bueno remarcarlo, porque el Espíritu Santo no solo va a obrar en la iglesia, va a obrar también en los hombres y mujeres del mundo, porque el que convence de pecado, justicia y juicio, como Jesús lo dijo, es el Espíritu Santo. Por eso es nuestro deber, nuestra necesidad, nuestra obligación en la hora presente, indagar, escudriñar, entender, saber, conocer, como Pedro lo dice en una de sus cartas, el mover del Espíritu Santo en nuestros días. La escatología es la ciencia
que estudia los días del fin, ¿no? Lo que la Biblia revela acerca del fin de los días. Y a veces los cristianos nos centramos, hay muchas películas sobre el arrebatamiento, lo que el diablo va a hacer, el fin del mundo y todo, pero una ubicación exacta en los últimos días no tiene que preocuparnos lo que el diablo hará, porque el diablo no puede hacer nada que Dios no le permita hacer, y todo lo que el diablo hará nos lo ha revelado el Señor de antemano. Por eso tenemos que centrarnos en el Espíritu y en su obrar en los últimos días. Y la profecía de Joel es hermosa. Habiendo tantos jóvenes aquí, dice la profecía de Joel que en este derramamiento, la lluvia tardía, el derramamiento final del Espíritu, porque nosotros vivimos en Pentecostés, vivimos en la dispensación del Espíritu. El Pentecostés no es un hecho histórico concluido. Hoy estamos en la presencia del Espíritu, hoy vivimos en la dimensión del Espíritu, y esto es muy importante entenderlo. Y dice que los jóvenes verán visiones, y esto habla de revelación, profetizarán. Ya no es solo comunicar una buena palabra acerca de Dios, porque el que profetiza, Dios habla por su boca, y eso es lo que les promete el Señor a ustedes jóvenes, quizás más, porque a nosotros los ancianos nos dice que soñaremos sueños, porque ya no tenemos tanta energía como para poder llevar adelante el costo que la obra tiene. Pero lo que está diciendo la Escritura, prometiendo el Padre Celestial, es que ustedes van a ser revestidos del poder de lo alto para enfrentar cualquier situación en la vida que deban enfrentar en estos tiempos de sufrimiento, pero también para que ustedes puedan hacer la obra de Dios en el poder del Espíritu. Muy rápidamente, digo que el Espíritu Santo tiene 3 operaciones, 3 propósitos en estos días del fin. En primer lugar, el Espíritu Santo va a recuperar el gobierno de la Iglesia. Pero para recuperarlo, tiene que recuperar primero el gobierno de la vida de cada uno de nosotros. No puede el Espíritu gobernar la Iglesia si primero no gobierna la vida de cada miembro del cuerpo de Cristo. Y en este sentido, siempre he dicho que el peor humanismo no es aquel que predica la ideología de género o que predicó el nazismo o el marxismo. El peor humanismo es el cristiano gobernando su propia vida sin seguir la voluntad y la guía del Espíritu Santo, y hombres carnales, religiosos carnales, dirigiendo la Iglesia. Por eso digo que la experiencia más dolorosa de la Iglesia de Cristo no ha sido la persecución, la tortura, el martirio de los cristianos, y yo he tenido el privilegio, el honor de conocer en Perú cristianos perseguidos y torturados por Sendero Luminoso, y ahora en Europa conocer cristianos de Irak, de Afganistán y de Siria que padecieron también en su propia carne la persecución. Pero esta no es la mayor tragedia. No, la mayor tragedia de la Iglesia fue desalojar al Espíritu Santo del gobierno, colocando en su lugar a los hombres. Y ahí está la explicación de todos los males que afligen a la Iglesia. Muy bien, si esto es el camino, nuestra responsabilidad o el conflicto básico de la vida cristiana es andar en el Espíritu o andar en la carne. Y yo les animo, porque no tengo tiempo, a leer Gálatas 5:16
al 18 y Romanos 8, 4 al 9, donde se nos exhorta a vivir según la guía del Espíritu. El apóstol Pablo nos exhorta haciendo morir por el Espíritu las obras de la carne. Y el apóstol Pablo nos ha dejado un mandamiento: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5, 25. Y para vivir por el Espíritu solo hace falta la fe. Pero para andar por el Espíritu hay que añadir a la fe la obediencia. La carne, la mente carnal, nunca podrá ser la voluntad de Dios. Por eso debe ser crucificada mediante la obediencia continua a la guía del Espíritu, lo que implica crucificar el yo con sus pasiones y deseos, sublimar nuestra voluntad, la voluntad de Dios, expresada a través del gobierno directo del Espíritu sobre nuestras vidas. Y aquí habría que detenerse y meditar y hacer un seminario solamente sobre este tema. Pero hay mucho ego vivo, hay mucha carne sin crucificar, y por eso la falta del desarrollo de la santidad, del perfeccionamiento de la santidad en la vida individual de cada miembro de la iglesia, y una iglesia dividida, una iglesia con pecados internos, una iglesia que no alcanza la unidad y que tiene poco poder para extender el reino de Dios. Así que, ¿por qué quiere recuperar y debe recuperar el Espíritu, el gobierno de la iglesia? Para purificarla, para santificarla. Se va a derramar como fuego para limpiar la casa de Dios, como lo hizo, y hay figuras y símbolos en Pentecostés. La iglesia contemporánea habla de milagros, habla de poder, prosperidad. Ahora no sé qué prosperidad van a anunciar, pero no se percibe, no se ve en ella calidad, santidad de vida. Por eso es muy importante, me lo digo a mí mismo, que reconozcamos nuestros pecados delante de Dios y pedirle al Señor ser perdonados y santificados. Yo creo que siguiendo el pensamiento de Zygmunt Bauman, podríamos describir la iglesia de nuestros días como una iglesia líquida, que se adapta al mundo, que no es estable y que no tiene el coraje de mantener el alto y la perseverancia, el valor para mantener los valores del Evangelio del Reino. Por eso predica un Evangelio al servicio del hombre y para el placer del hombre, del ser humano, sin cruz y sin el desafío a amar, buscar, perfeccionar la santidad. Ahora, hermanos, el juicio va a comenzar por la casa de Dios. Lo que se hace en secreto, en la oscuridad de la noche, en los lugares ocultos, tarde o temprano, el Señor lo va a condenar desde la azotea. Viene el día en que los fariseos, los mercaderes del templo, los que aman a su propio vientre y se sirven a sí mismos, los que predican a Cristo por beneficio y gloria personal, sufrirán el juicio de Dios. ¿Dónde está nuestra esperanza en esta realidad dolorosa que he definido? Es que por obra del Espíritu Santo, en el proceso de santificación que Él realiza y quiere realizar en tu vida y la mía, seremos transformados a su semejanza. Seremos transformados a semejanza de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra.
y es quien debe manifestar el carácter, la santidad de Cristo al mundo con la proclama del Evangelio, pero también con su testimonio, con su santidad de vida, ser semejantes a Jesús, encarnar a Jesús. ¿Y cuál es la buena noticia en este sentido? Porque invoca Pedro una declaración de Dios que le aplica un mandamiento a todos los hijos de Dios, a nosotros también. Sean santos porque yo soy santo. La santidad de vida es voluntad de Dios. No es si nosotros estamos dispuestos, si queremos, es su voluntad. Y Él ha provisto todos los medios de gracia para que tú y yo podamos crecer, desarrollar, perfeccionar la santidad. Y por eso el apóstol Pablo nos dice, puesto que tenemos tales promesas, tales recursos, 2 Corintios 7:1, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y la mayor promesa es que el Espíritu Santo tiene un ministerio definido en este sentido para santificar, para infundir en los hijos de Dios la imagen de Cristo. Y por eso dice 2 Corintios 3, 17 y 18, porque el Señor es el Espíritu es el Kyrios, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí también nos podríamos detener. Ustedes me han escuchado alguna vez contar la ilustración de la infusión de té para explicar cómo hace el Espíritu Santo para infundir en cada uno de nosotros el carácter de Cristo, para que podamos encarnar a Cristo en nuestra vida. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo nos va a revestir del poder de lo alto. Como ya dijimos, nuestra responsabilidad en estos días es predicar el Evangelio del Reino por todo el mundo habitado, pero con grandes dificultades y con muchas restricciones de parte de los gobiernos para que podamos hacerlo con libertad. Yo digo, en este contexto de crisis, de persecución, de hostilidad al Evangelio, no podremos cumplir la misión si no somos revestidos del poder de lo alto. Cristo, sabemos todos, ordenó a sus apóstoles ir y hacer discípulos a todas las naciones, pero les mandó no moverse de Jerusalén hasta ser revestidos del poder de lo alto. Y en Hechos 1:8, el propio Jesús, y para mí en el mismo diálogo, les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Y saben, el Espíritu Santo ha estado obrando siempre en toda la historia de la Iglesia por medio de señales, milagros, prodigios. Y cuando uno lee la historia de los avivamientos a través de todo el periodo del cristianismo, se repiten las manifestaciones de poder del Espíritu Santo. Tenemos que entender que los avivamientos nacen del corazón de Dios, bajo la inspiración y gracia del Espíritu, y se manifiesta en aquellos que con humildad, quebrantamiento, reconocimiento de su propia incapacidad y debilidad,
siguen su guía. Si hay algo que aprendí de tantos años de servir mediocremente al Señor, es que soy un inútil, un incapaz, que no hay en mí humanamente ninguna virtud para poder realizar la obra de Dios. Soy un pobre, un mendigo, un necesitado del Espíritu, porque solo bajo su gracia, su poder, su inspiración, que lo poco que hemos podido hacer fue hecho. Amén. En tercer lugar, va a transformar la iglesia en una comunidad modelo, que viva de acuerdo a los valores del reino, que viva la cultura del reino. Yo no me voy a detener mucho aquí, pero la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, bajo el gobierno del Espíritu, constituyó por única vez en la historia, porque no se volvió a repetir, una sociedad sin necesitado, donde la abundancia de unos suplía la escasez de los muchos, donde recogían al huérfano y a la viuda, una maravilla que nunca se volvió a dar en la historia humana, pero yo creo que en medio de las contingencias, padecimientos, escasez y crisis económica que vendrá, que ya vino, que se está desarrollando y que es una bola de nieve y que será cada vez más intensa y peor, en estos días el Espíritu Santo derramará el amor de Dios en nuestros corazones y vamos a dejar atrás el individualismo, el sálvese quien pueda, y vamos a ser como aquella iglesia de Jerusalén, una comunidad sin necesitado, con poco, con sustento y abrigo, pero una sociedad de igualdad, de amor fraternal, de práctica de la ayuda mutua, y algo pudimos ver de estas cosas en la crisis del 2001, donde aprendimos a compartir y dar y alimentar a los hermanos con mayor pobreza o escasez. Así la iglesia se va a transformar también en una comunidad sanadora, porque el mundo va a ver esta iglesia donde reina el amor, donde no hay diferencia, donde todos somos aceptados y recibidos. Una iglesia que va a expresar el amor de Dios a todos los hombres y por eso va a socorrer a los necesitados y a los que sufren. Desde la caída en pecado, el sufrimiento es parte de la condición humana. Jesús vino no solo a liberarnos de las cadenas del pecado y del diablo, sino también a sanar a los quebrantados de corazón, a quitar el manto de luto, a derramar óleo de gozo y a anunciar el año de la buena voluntad del Señor. Así que, y este fue el ministerio de Jesús en la tierra, no solo hizo discípulos, no solo predicó a las multitudes, sino que también sanó a los enfermos, dio de comer a los hambrientos, echó fuera los demonios, y esto es lo que lo hizo famoso, popular y buscado. Y en las actuales circunstancias, jóvenes amados, de padecimientos que vive y vivirá cada día más la humanidad, miles de seres humanos dolientes acudirán a nosotros en busca de ayuda, sanidad, liberación, consuelo, amparo y mucho pan. Por eso tenemos que volver los ojos hacia ellos, como Cristo lo hizo, y para que podamos hacerlo, porque esto no es humano, este es el amor de Dios que desciende de la cruz del Calvario, el Espíritu Santo derramó y continuará derramando
el amor de Dios en nuestros corazones. Amén. Bueno, ¿están aburridos? Más o menos. No pueden hablar porque tienen el barbijo. Ok. En esta manifestación del Espíritu, Él nos invita a vivir en la dimensión del Espíritu, en su presencia. Y lo que hace la diferencia entre los cristianos y la gente del mundo no es que no nos pasen cosas, no es que no nos enfermemos o que tengamos que atravesar padecimientos, tribulación y angustia. Hay varios pastores de nuestra comunidad de iglesias que partieron por causa del COVID y algunos después de una larga agonía. Y muchos pastores que yo conocí en Europa también partieron y murieron, algunos la semana pasada, el último que yo me enteré. Así que no estamos libres del dolor, del sufrimiento, de las cosas que van a pasar en el mundo. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Es que Cristo está con nosotros, presente, cuando vivimos en la dimensión del Espíritu. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, Jesús anuncia a los 12 la venida del Espíritu Santo y les dice: y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Y lo que ahí dice, interpretando bien el original, es otro igual a mí, el Paracleto, abogado, defensor, ayudador, consolador, el que conforta, el que provee. Yo lo imagino en mi propia relación con Dios como un guardia armado que va a los flancos, a la vanguardia, a la retaguardia, a los flancos, mientras yo peregrino por el camino de la vida, y este guardia armado, mi protector, mi paracleto, mi abogado, mi defensor, me libra del mal y me sostiene en cualquier circunstancia de la vida. Y la verdad que la presencia de Cristo en tu vida no puede ser más perfecta. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en nosotros, está con nosotros, está sobre nosotros y en toda circunstancia que nos toque atravesar en la vida. Y saben, para no desesperar, para no atemorizarnos, para no asustarnos cuando nos toque atravesar padecimientos y dificultades, o aún estar al borde de la muerte, o aún estar en un lecho de agonía como tantos han estado, y más de 2 meses algunos por causa del COVID, en una larga agonía. Lo que nos va a mantener en pie es mirar para adentro, no mirar la circunstancia, no mirar lo que me aflige, no mirar el turbión, la tormenta, la hecatombe, el incendio, los problemas del mundo, sino mirar para adentro, porque adentro mora el Espíritu. Y cuando yo le contemplo, cuando estoy en relación con Él, todo lo que me ocurre pierde importancia, porque Él es más grande, más poderoso, y cuando me toque sufrir, Él me dará confortación, Él me dará consuelo, Él me fortalecerá. No sé si dijo una palabra en italiano, confortación, me parece que la inventé. Bueno, no importa, pero creo que ustedes han entendido por qué es parecido, ¿no? Él nos fortificará, nos consolará. Por eso no teman al futuro, no teman a lo que vendrá. No teman al dolor, al sufrimiento, a la enfermedad, a la persecución, a la muerte, porque Él está contigo, no te dejará, no te desamparará. Por eso, como muchas veces dije, pero es bueno repetirlo, aunque ande en valle de sombra de COVID, de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
futuro, estarás conmigo, tu vara, tu cayado, tomando los instrumentos del pastor de las ovejas, me van a infundir aliento en el día de la prueba. Bendito sea el Señor. Bueno, ¿esto qué significa? Significa que tenemos que mantener el fuego del Espíritu, la presencia del Espíritu siempre encendida. Y este es un consejo que Pablo le da a Timoteo, pero que es válido para nosotros hoy. Y usa el símbolo de una fogata, de un fuego encendido. Y le dice Pablo a Timoteo, reaviva el fuego del don de Dios que hay en ti por imposición de mis manos, porque nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y todos los que han hecho un asado o tienen una salamandra o una estufa a leña, saben que se necesita un gran esfuerzo para mantener el fuego siempre encendido. Y esta es una responsabilidad tuya y mía. Dios no hará lo que nosotros debemos hacer. Por eso hay tantas recomendaciones en la Escritura que no apaguen, no resistan, no contristen al Espíritu Santo. Hay que mantener el fuego siempre encendido con el leño de la fe, con el leño de la obediencia, con el leño de la comunión con la palabra de Dios, del culto a Dios, de la adoración. Y ahí el fuego del Espíritu se enciende en llamas cada vez más altas, más calientes, más poderosas, y su gracia nos reviste del poder de lo alto. Y aquí cabe una pregunta que yo les dejo para que ustedes se examinen a sí mismos. ¿Nos hemos preocupado de mantener el fuego del Espíritu siempre encendido? ¿Hemos sido sabios en esto o negligentes? Y cada uno de ustedes debe contestar esta pregunta. Y cada uno de ustedes sabe la distancia que hay entre cada uno y la persona del Espíritu Santo. Y yo te animo, y es mi propia actitud, intentar mantener el fuego del Espíritu siempre encendido. Cuando era niño en la escuela dominical cantábamos un corito que decía que no se apague el fuego que hay en tu corazón. Y la verdad, en aquellos años yo no lo entendía, era así, que lo cantaba, y ahora lo entiendo, y de vez en cuando me viene a la mente para recordarme que yo no tengo que entristecer, contristar, alejar al Espíritu Santo de mi vida, y que debo procurar perfeccionar cada día mi relación con Él. Como conclusión les digo que cada uno debe establecer una relación personal e íntima con la persona del Espíritu Santo. Y aprendí en mi servicio al Señor de tantos años que la responsabilidad más importante de la obra pastoral y del discipulado, de la guía espiritual, es ayudar, animar y guiar a cada hijo de Dios a desarrollar y perfeccionar una relación íntima con la persona del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. No se puede vivir de transfusiones de gracia. Debemos tener vida propia, porque en los días que vienen, que tenemos por delante, como ya ha sucedido, tendremos que enfrentar grandes pruebas y tribulaciones en absoluta soledad, como lo ha demostrado esta pandemia. Los hermanos que fallecieron por causa del COVID no pudieron ser asistidos, solo podían ver girar a su alrededor los médicos y los enfermeros, pero no hubo ni familia,
ni pastores, ni hermanos que pudieran consolar, que pudieran orar, que pudieran estar al lado de ellos en un momento tan difícil de agonía y de proximidad de la muerte. Por eso hay que tener vida propia, porque no sabemos lo que va a ocurrir, pero el que estará contigo, el que no te dejará, como lo ha prometido y siempre cumple, es el Espíritu Santo que mora en tu corazón. Por eso no le tengo miedo a la vida, no le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo a lo que vendrá. No es que no sienta emociones de temor, pero cuando analizo, no tengo miedo, porque yo sé en quién he creído, sé que cumple sus promesas y sé que en el día que lo necesite, Él se manifestará, Él consolará mi alma, Él me confortará y yo recibiré nueva fuerza para seguir adelante o atravesar el valle de sombra de muerte. Y en el tránsito yo creo honestamente, entre la vida y la muerte, Él tampoco nos abandona. Y creo que Él nos acompaña. Cuando nuestro espíritu deja el cuerpo, Él nos acompaña. Y seguirá dando porque Él mora en nuestro espíritu. También mora en nuestro cuerpo, por supuesto, pero ¿en qué lugar está? Está en nuestro espíritu. Y cuando dejamos esta tienda, este vaso de barro, Él nos va a acompañar. Por eso debemos clamar al Señor para que Él cumpla su promesa y el Espíritu Santo sea derramado en nuestros corazones y un gran avivamiento venga, como yo creo que va a venir, sobre toda la tierra. Y les dejo una oración, que es para mí una oración modelo, que se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 4. Es una oración que llevó adelante la iglesia de Jerusalén. En un tiempo muy parecido al nuestro. Habían comenzado las persecuciones, seguidas después de martirio, oposición a predicar el Evangelio en lugares públicos, una iglesia que tuvo que vivir y pasar a la clandestinidad, y ellos conscientes de la dificultad que debían enfrentar, del gigante que tenían por delante, de este Goliat, como tenemos hoy nosotros delante, hicieron esta oración. Dijeron: Señor, mira sus amenazas. Y nosotros tenemos que orar y decir: Señor, mira esta realidad que nos toca enfrentar. Y concede que hablemos con denuedo tu palabra, porque esa es la función que tenemos, predicar el evangelio del reino. Y le digo, jóvenes, es lícito enamorarse, es lícito casarse, es lícito tener hijos, pero yo me temo que ustedes son una generación que tiene menos tiempo que el que tuvimos nosotros y que van a tener que enfrentar situaciones donde lo más importante va a ser predicar el evangelio. Y eso es suficiente, vivir con una sola razón de existir, aunque todo lo demás es legítimo, y vívanlo todo lo que puedan y hasta donde puedan. Pero no es el fin primordial de la vida, el fin único primordial de la vida que Dios nos dio es predicar y anunciar el evangelio del reino en el tiempo del fin, elevando nuestra vista para ver al Señor venir en gloria con los santos ángeles a buscar a su iglesia, y allí estará nuestra plenitud, nuestra felicidad eterna, nuestra realización, porque nada de este mundo lo vamos a llevar con nosotros, ni siquiera el matrimonio, ni siquiera. Cuando estemos en su presencia, la relación que hoy tenemos los esposos dejará de ser y seremos solamente hermanos. Y esto lo revela la Escritura. Yo quiero animarles, porque en este amor de Cristo y haciendo la obra de Cristo, justos o separados, solos o acompañados, todos estamos realizados cuando llenos del Espíritu, sostenidos por Él,
cumplimos nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio. Es urgente predicar el Evangelio. Es necesario predicar el Evangelio. Es el tiempo de predicar el Evangelio porque el mundo lo necesita. El mundo no tiene esperanza. La pandemia, la muerte ha soplado en la nuca de la humanidad. Y los que nunca pensaron morirse, ¿no? Algunos creían, vivían como si iban a ser eternos, ahora de pronto hay temor, no sabemos qué va a pasar y todos desesperados detrás de una vacuna. Tremendo, tremendo, parece una guerra esto, ¿no? Ese es el sentimiento cuando los pueblos vivían en medio de la guerra. Y agregan estos hermanos que en esa oración que yo digo es modelo, mientras extiendes tu mano para que en el nombre de tu santo Hijo Jesús se realicen señales, prodigios, milagros, para que Dios dé testimonio de nuestras palabras con estas manifestaciones de su poder. Y amados hijos, ustedes van a ver, porque ellos tendrán visiones, van a ver el poder de Dios obrando en este mundo perdido. Y el milagro no va a ser una excepción, sino va a ser algo cotidiano, como fue en la iglesia primitiva. Y vamos en su poder a predicar el evangelio del reino y muchos van a recibir a Cristo como su Salvador y su Señor. Vamos a orar para terminar. Y no sé si después se les pide o ya directamente. Ok. Señor, gracias por esta oportunidad que nos diste de estar, aunque sea de este modo. Muy brevemente, Padre, porque esto es para hacerlo 24 horas, queremos orar como la iglesia de Jerusalén. Y queremos decirte, Señor, mira este tiempo que nos toca vivir, tan difícil, y concede que prediquemos tu palabra con coraje, con valor, con perseverancia, mientras nos revistes de poder para que podamos hacer señales y milagros que den testimonio que tú nos apoyas. Oramos y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.